Antonio, el director del banco, desde la mañana estaba de mal humor, y eso no auguraba nada bueno. Estaba molesto porque uno de sus socios comerciales había intentado engañarlo. Hace 6 meses, el banquero firmó un contrato con una conocida empresa constructora, pero hasta ahora no había resultados, la construcción se había retrasado y los plazos de finalización seguían siendo inciertos. Este hecho preocupaba mucho a Antonio, ya que había invertido una gran cantidad de dinero en la construcción del complejo residencial. Todo esto le hacía pensar que la empresa constructora simplemente lo estaba engañando. En otras palabras, no tenían la intención de terminar el proyecto, y el dinero ya se había transferido a empresas fantasmas. Antonio habló con el director de esta organización, quien le aseguraba que las obras serían completadas, y que el proyecto se entregaría en los plazos establecidos. Pero el tiempo pasaba, y las cosas no avanzaban. Hoy, un representante de esta empresa volvió a llamar y pidió más dinero, alegando que los precios de los materiales de construcción habían subido significativamente. No es de extrañar que Antonio se enfureciera e intentara explicar que así no se hacían las cosas. ¿Estás loco pidiendo esa cantidad? He transferido suficiente dinero para terminar la construcción. Además, hace una semana, tu director y yo aprobamos un nuevo presupuesto y plazos de entrega. ¿Acaso no puede cumplir honestamente con sus obligaciones? La conversación continuó en tono acalorado y se estancó, ya que el interlocutor ignoraba todas las exigencias de Antonio. El hombre no aguantó más y colgó el teléfono. No podía dejar de pensar que los socios estaban jugando a dos bandas. Decidió investigarlos y llamó a su asistente, Javier. Antonio le entregó una carpeta. Aquí está toda la información. Averigua qué está pasando. Podría organizar una auditoría, pero no quiero pelear con ellos. Si todo está en orden y hago un escándalo, sería incorrecto de mi parte. Investiga todo discretamente y me informas. Javier se fue, y Antonio se reclinó en la silla y se puso a pensar. ¿Será que realmente tienen retrasos en el trabajo? Entendía que las razones podrían ser justificables y decidió verificar todo. Cuando el asistente informe, Antonio llamará personalmente al director de la empresa e intentará encontrar un compromiso. Las reflexiones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. El banquero pensó que era su asistente, pero en la pantalla apareció el número de su esposa. Se trataba de su hijo. Lidia hablaba con preocupación. No ha contestado el teléfono desde la mañana. Puede que esté ocupado o descansando con amigos. Antonio frunció el ceño. Oliver siempre está ocupado con algo. Bien, más tarde le llamaré yo mismo o iré a visitarlo. Tenemos pendiente una conversación seria. El silencio de su hijo no era inusual. Oliver a veces ignoraba las llamadas de su padre, pero siempre trataba de contestar las de su madre. Sin embargo, Antonio no podía estar tranquilo. Sentía un pinchazo en el corazón y la ansiedad aumentaba. Apenas pudo resistir la tentación de ir a ver a su hijo. Oliver vivía solo y trataba de no pedir ayuda a sus padres. Antonio aprobaba esa actitud. Sabía que su esposa a veces le daba dinero a su hijo, pero hacía la vista gorda. Casi al final del día, Javier llamó a Antonio, y le informó que no encontró nada sospechoso. Jefe, toda la maquinaria está en su lugar, pero hay un problema con los trabajadores, siempre retrasan los plazos. Además, han surgido problemas con los materiales. Parece que para eso necesitan el dinero, y también para subir los salarios. Algunas cosas quedaron claras, pero Antonio seguía dudando que una empresa tan respetada no pudiera asegurarse de contar con personal calificado. Era difícil engañar al banquero, siempre sentía cuando algo no estaba bien. La respuesta de su asistente le levantó sospechas. Tal vez no había entendido el problema, o peor aún, estaba del lado del oponente. Mirando el reloj, el banquero decidió que era hora de irse a casa. Pero primero iría a ver a su hijo, para asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo,
Oliver no estaba en casa. La preocupación del padre aumentó, y al marcar el número del jefe de la policía local, dijo: «Perdón por molestar, pero creo que mi hijo ha desaparecido». La respuesta fue una voz calmada y segura: «No te preocupes, en una hora estoy en tu casa». Sin perder un minuto, Antonio se subió al coche y se dirigió a casa. «Lidia, ¿sabes dónde está nuestro hijo? ¿Por qué no contesta las llamadas?», exclamó apenas abrió la puerta. Pero antes de que su esposa pudiera responder, alguien tocó la puerta. Era el policía. Saludó a todos con calma, y se dirigió a su amigo. «Antonio, no hay razones para entrar en pánico. Tal vez tu hijo esté con sus amigos, y no quiera que lo molesten. ¿Desde cuándo vives solo y por qué?». Antonio frunció el ceño. «Recientemente le compramos una casa. Pensamos que así Oliver maduraría más rápido y se volvería independiente». Su esposa confirmó sus palabras. «Así es, no esperábamos que, al sentir libertad, empezara a usarla para divertirse. Es un chico normal, y todos sus amigos son de buenas familias». El policía, inclinando la cabeza, miró a los padres. «Entonces no hay que alarmarse, su hijo regresará, no se preocupen». Antonio miró a su esposa. «Escucha, ¿has estado llamándolo todo el día?». Lidia bajó la cabeza con culpa y susurró: «Para ser honesta, no ha contestado desde ayer. Quería decírtelo, pero estabas muy ocupado con los asuntos del banco». Hubo un silencio sepulcral, y en la cara de Antonio se notaba que estaba a punto de estallar en gritos. Pero se controló y dijo con firmeza: «Voy a mover cielo y tierra, pero encontraré a mi hijo». Miró a su amigo. «Únete, toda la esperanza está en tus subordinados». El policía asintió en señal de acuerdo. «Haré todo lo posible». Despidiendo a su amigo, Antonio regresó a la sala. «No sé qué le pasó a nuestro hijo, pero estoy preocupado». Lidia guardó silencio, temerosa de preguntar, pero finalmente se atrevió: «¿Crees que esto tenga algo que ver con tu trabajo?». Antonio se encogió de hombros. «No puedo decir nada todavía. Pero si alguien decidió presionarme de esta manera, se las verá conmigo». Antonio reflexionó. Los socios de la empresa constructora estaban actuando de forma descarada. Pero no parecía probable. Esos tipos no tendrían el valor de hacerle algo tan vil. Al día siguiente, Antonio llamó a sus contactos, quienes le debían favores. Sus amigos se movilizaron, tratando de encontrar a Oliver. Sabiendo que tenía que actuar rápidamente, Antonio se dirigió al banco. Allí planeaba tener una conversación seria con su asistente. Y si resultaba que estaba involucrado en asuntos turbios, Antonio lograría sacarle toda la información necesaria. Pero el asistente no estaba en su lugar, y no contestaba las llamadas. Ahora Antonio no tenía dudas, su asistente estaba implicado. Recordando todos los detalles del trato, el banquero se horrorizó. Javier fue quien recomendó esa empresa constructora como un socio confiable. Javier lo convenció de invertir dinero en la construcción y al principio incluso supervisó el proyecto. Pero pronto algo salió mal, y los socios empezaron a pedirle dinero al banquero con más frecuencia. Esa era la razón por la cual el asistente no encontró nada sospechoso durante la inspección improvisada. Reflexionando sobre esto, Antonio trataba de juntar todas las piezas, pensando que la desaparición de su hijo no era una coincidencia. El banquero sentía que estaba cerca de descubrir la verdad, le faltaba poco para ver el cuadro completo, cuando de repente la secretaria llamó a la puerta. «Disculpe, Antonio, pero ha llegado una señora. No tiene cita, pero se niega a irse». Antonio suspiró profundamente. «Está bien, veamos qué necesita». La señora entró en la oficina, y se dirigió al banquero. «Encontré esta cartera, adentro había esta nota».
Le extendió un trozo de papel al hombre. En la nota estaba la dirección del banco, y Antonio no entendía qué significaba. Todo quedó claro cuando reconoció la letra de su hijo. Si estás leyendo esta nota, significa que he perdido mi cartera. Por favor, devuélvela a esta dirección a cambio de una recompensa. Solo Oliver podía haber escrito eso. Antonio abrió la cartera y sacó una foto. En la imagen estaban él y su esposa. No había dudas, era la cartera de su hijo. Hablando con la señora, Antonio se enteró de que ella vivía cerca de Oliver. La anciana encontró la cartera en la calle y vio cómo llevaban a Oliver, casi inconsciente, dos hombres desconocidos. Probablemente, la cartera se cayó de los pantalones del chico. La señora intentó detenerlos, pero los hombres le dijeron que Oliver era su amigo y que estaba borracho. Luego, lo metieron en un coche y se fueron. Antonio se puso pálido, un escalofrío recorrió su espalda, y dijo con voz ronca: «Ahora entiendo por qué no contestaba el teléfono. Lo llevaron, para ellos no hay nada humano». Antonio estaba a punto de llamar a su amigo de la policía cuando de repente se volvió hacia la anciana, y le preguntó distraídamente: «Señora, ¿recordó cómo era ese coche? ¿Quizás el color o la matrícula?» La anciana asintió. El coche era negro, pero no recuerdo la matrícula. Uno de los hombres llevaba una gorra amarilla y verde con algo escrito en letras blancas. A Antonio le sudaba la frente. Amarillo y verde eran los colores corporativos de la empresa constructora con la que estaba trabajando. Y el coche negro probablemente era una furgoneta de la empresa. Todo encajaba. Como había sospechado, los socios habían recurrido a un acto tan vil para presionarlo y obtener más financiamiento. Antonio sabía que no había mucho tiempo. Si los delincuentes se daban cuenta de que los habían descubierto, se desharían del chico. Llamó a su amigo policía y le contó todo. Ese mismo día encontraron la furgoneta cerca de una pequeña casa fuera de la ciudad, y arrestaron a los que la conducían. Interrogando al conductor, supieron quién y por qué había secuestrado al hijo del director del banco y dónde lo tenían. Resultó que a Oliver lo habían encerrado en el mismo sitio de construcción, en el sótano. Cuando el hijo se encontró en los brazos de su padre, Antonio no pudo contener las lágrimas. Lloraba y le acariciaba el cabello. «Oliver, perdóname, perdóname», repetía. Oliver estaba con la ropa rasgada, el rostro sucio y con rasguños en las manos. Se mantenía firme y respondía con calma a las preguntas ansiosas de su padre. Pronto encontraron al dueño de la empresa constructora y a Javier, el asistente de Antonio. Los detuvieron juntos en una ciudad vecina, donde habían intentado huir. Todos enfrentarían el castigo que merecían. Antonio agradeció generosamente a la señora que le ayudó a encontrar a su hijo. El banquero le abrió una cuenta en el banco con una gran suma de dinero. También se aseguró de que recibiera atención, ya que no tenía familiares cercanos que pudieran cuidarla. La anciana vivía sola desde hacía muchos años y necesitaba apoyo. Oliver vivía en la casa al lado de la señora, y a menudo visitaba a su salvadora, conversaba con ella, y le ayudaba. El hijo empezó a trabajar en el banco de Antonio. Tenía la educación adecuada, y adquiriría experiencia gracias a las enseñanzas de su padre. Aún tenía mucho que aprender para convertirse en un digno sucesor.